Bienvenidos a Desendeudate, el podcast de quienes quieren recuperar su libertad financiera y su tranquilidad. Yo creo que la gente no puede parar. Vamos a poner el ejemplo de Winans, que se cansó de estafar gente. Bueno, nosotros tenemos casos que pasó. Tenemos muchos clientes que se te iban a tirar abajo del tren. Esto no es solo un podcast, es la voz de los deudores, de aquellos que no se animan a hablar. Acá no juzgamos, escuchamos y entendemos. Y sobre todo te damos herramientas reales para salir. Hoy nuestro primer invitado es Juan Manuel. Hola. CEO y fundador de Defendeme, así que vamos a comenzar con la primera pregunta clave. Juan, contanos, ¿cómo nace Defendeme y qué rol cumplís? Nace en el año 2015, final de 2015, casi 2016. Teníamos una página, yo tenía una página en Facebook que se llamaba Defensa del Consumidor y empezamos a hacer publicaciones respecto a situaciones que vivían los consumidores. Justo una nota publicamos en ese momento las telefónicas quisieron cambiar lo de el internet ilimitado a internet estructurado con megas, y era como un cambio de ley. Hicimos una nota, la gente se prendió y en un rato teníamos 1 millón de vistas, 2000 mensajes. No había herramientas para contestar automáticas, no había respuesta automática ni siquiera en Facebook, era como que recién empezaba esto. Y empezamos a recibir 2.000, 3.000 de todo el país, gente que reclamaba cómo podemos hacer una demanda, qué sé yo. Y nos dimos cuenta, nos hizo el clic de que iba por ahí, que había un mundo de gente con problemas que nadie les daba una atención. Y bueno, empezamos a trabajar desde otro lado, no de ser solamente un influencer, sino cómo podíamos resolver ese problema. Empezamos tomando casos. Los primeros casos fueron medios locos porque era por los mensajitos que te cobraban y que vos no te adherías. Hoy sería una estafa virtual, digamos, pero en ese momento era como las telefónicas te cobraban un mensaje de alguien que te suscribía a un lugar y vos no habías hecho ni clic. Y tuvimos varios casos de esos y un día, por eso terminamos con las deudas, y un día nos cae una persona, se llama Daniel, sigue siendo cliente todavía de Defendeme. Gran cliente. Sí, que tenía todo el recibo de sueldo tomado. No le quedaba ni 2.000 pesos, creo, un sueldo de empleado ferroviario, bastante importante, pero no tenía plata. Y tenía una hija discapacitada. El tipo angustiado porque sacaba créditos para pagar otros, para comer, para poder atender a su hija con su discapacidad. Y empezamos a ver el caso que se replicaba y se replicaba y se replicaba. Y en el fondo, como creo en la energía, y espero que esto me sane, porque es lo que está haciendo Defendeme, es cambiar mi historia. ¿Te acordás que en ese momento fue un poco el hecho de buscar el cómo hacemos para ayudar justamente a no solo a Daniel, sino al resto de los clientes que estaban en esta situación? Y sobre todo algo que a mí por lo general me queda muy marcado es la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros clientes que son las personas sobreendeudadas? ¿Cómo vos notás que toca en lo emocional y justamente que viene a dar Defendeme para eso? Bueno, nosotros ahí en ese momento empezamos a buscar cómo jurídicamente, porque somos abogados, ¿no? En principio, cómo podíamos hacer para ayudar a esta persona a que recuperara salario, porque era prácticamente como un abandono de persona. De todos lados le descontaban. ¿Y con qué come? ¿Cómo puede ser que el sistema permita que esta persona que cobra, no sé, 1 millón, cobre 2.000 pesos? No lo concebía. Entonces empezamos a buscar herramientas. Obviamente usamos todas las que estuvieron a nuestro alcance y empezamos a descubrir que había un proceso. Inventamos el proceso y con eso empezamos a ver cómo hacíamos para poder sostenerlo, porque teníamos que monetizarlo y de alguna manera avanzar y hacia un servicio y resolver este problema a la vez. Y la gente por ahí no tenía ni plata para pagarnos. Entonces empezamos haciendo mucho a pulmón y a ver si después en algún momento cuando se mejoraba nos iba a poder monetizar o pagar ese servicio. Creo que y la nunca gente que la angustia de la gente, que aún hoy lo veo, es el hecho de no poder darle de comer a su hijo, no pagar el alquiler, no poder pagar la deuda, la gente quiere pagar. Entonces fue como un escudo al sistema, así, bueno, pará. Basta, hasta acá, no vamos a permitir esto. Y empezamos a trabajar el desendeudamiento y paralelo a eso, a ver cómo hacíamos con la tecnología, que en ese momento era incipiente, un montón de cosas, cómo hacían las startups, cómo se creaba una empresa que resolvía un problema. Bueno, ese fue el principio de todo esto y que aún hoy sigue siendo parte de lo que hacemos, ¿no? De acompañar en angustia y dar toda una contención a esa persona que está pasando por ese momento. Exacto, y sobre todo romper esa cadena, ¿no?
te prestan, hasta que llega el punto en el cual te chupan todo el sueldo, que es un poco ahí donde llegan todos. Y en ese momento, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando yo trabajo pura y exclusivamente para pagar las deudas? Cuando una vez que cobré, tenemos recibos de sueldo. De hecho, creo que uno de los más, de acá de Mar del Plata, uno de los que más significativos fueron 100 pesos. ¿Qué hago con 100 pesos cuando trabajé todo el mes y cuando tengo que esperar el próximo sueldo, no? Juan. Ahí que te quería agregar, nosotros inventamos el término esclavo de deudas, el esclavo de tus deudas. El esclavo financiero. ¿Qué rol crees que juegan todo lo que son las empresas fintech en esto y las mutuales sobre todo, ¿no? Mutuales, cooperativas, en el camino del endeudamiento. Yo creo que hay un problema del sistema que es global, no solamente en Argentina, está pasando en todo el mundo. Hay una teoría de la inclusión financiera. Todo el mundo vende que da inclusión financiera. La fintech, los bancos, las cooperativas, las mutuales, tienen un rol importante. El hecho de que den ese financiamiento permite que todo el sistema circule, porque muchos toman el crédito y van a comprar comida, otros pagan la luz, otros compran algo, pero en algún punto la parte vulnerable del sistema no tiene un freno, no le pone un freno al sobreendeudar, al sobregiro de préstamos a personas que no llegan a pagarlo. Entonces, como no tienen trazabilidad entre las distintas prestamistas y se basan en cores que hoy no están sirviendo, no les estarían sirviendo, le terminan prestando de más a personas que con 1 millón de pesos de sueldo terminan debiendo 10 o 12, imposible que lo paguen en 10 vidas. Y no solamente tienen crédito bancario de tarjeta de crédito, tienen crédito de la mutual, tienen crédito de la cooperativa, tienen crédito de la fintech, tienen crédito de todos lados, y el tipo lo saca por necesidad, muchas veces. Puede ser que haya en el camino alguno que sea vivo, pero... Lo que siempre hablamos, el acceso a la casa de crédito, el acceso al electrodoméstico en cuotas, el acceso al plan de auto, el acceso, hasta que llega un punto en el cual te agota. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo entra a jugar acá la tarjeta de crédito, tan amada y odiada por todos? Bueno, la tarjeta de crédito, desgracia, para todos, me incluyo. La tarjeta de crédito es una muy buena herramienta para pagar. Y lo que pasa que si nos contextualizamos, Argentina venía de un proceso donde con tanta inflación te convenía pagar con tarjeta de crédito y en cuotas porque la inflación se comía el crédito. Entonces hoy que eso se frenó, la gente todavía sigue como la ola que está viniendo por atrás y todavía no rompió, seguimos con esa inercia y cuando rompa la ola va a ser doloroso porque la gente sigue sacando a crédito pensando que el mes que viene la inflación le va a comer la deuda y además que el sueldo le va a aumentar un 20% y se terminó. Hoy por lo menos está planchado. ¿Y qué es el problema de la tarjeta de crédito? Es que no tenemos educación financiera porque venimos acostumbrados a esto. Un proceso de un montón de años donde jugamos con la bicicleta financiera. En Argentina no hay un tipo, no conozco un argentino que no sepa jugar a eso. Somos especialistas en jugar a eso. Todos, me incluyo. Y hoy estamos en un proceso donde eso se frenó y va a ser dolorosa la caída, no solo para la gente, para el sistema. El sistema se va a encontrar cada vez con más mora, con cada vez más deuda acumulada e incobrable, irrecuperable y perdida. Entonces viene un proceso de cambio en lo que se da como inclusión financiera, donde lo que van a mejorar es el core diferencial, que nosotros de hecho lo tenemos, deféndeme, tiene un core diferencial, porque vemos la realidad de la gente. Entonces, contá un poquito qué es el core justamente para aquel que bueno, no sabe. Lo que llamamos core o scoring es lo que el sistema ve que uno tiene de categoría para que le presten o no. Y en realidad estás en un sistema que traes que sale naranja, rojo, verde, o es rojo, naranja y verde. Si sos verde te pueden dar lo que quieran. El tema es que ese core no está teniendo en cuenta otras situaciones. Que es, por ejemplo, no sé, estoy separado, me embargan el sueldo por alimentos, mantengo 2 familias, y me prestan, pero me estás prestando mal. Yo no estoy en contra del préstamo, estoy en contra de que sobregiremos a la persona porque es preferible decirle basta, vos no tenés más. Fíjate, el hecho de que a vos te pongan un freno te genera un cambio interno que te hace ver desde qué otro lado vas a sacar ese dinero. También tenemos el consumismo de la sociedad, que todos estamos prendidos en eso. Y también la mancha, ¿no? Me atrasé de repente, un mes tuve un problema familiar, me atrasé, no pude pagar uno, al segundo mes me quedó la mancha, ¿por cuánto tiempo? Sí, igual
A ver, ahí está. No todas las entidades están trabajando de esa manera. Por eso hay sobrepréstamos también, porque hay gente que le presta a los que ya están en categoría 2 y 3. Exacto. Uno cuando se endeuda tiene distintas categorías. Pero no le presta bajo las mismas condiciones. No, ¿no? obviamente es más caro el riesgo. A ver, pero el riesgo es más alto para el prestamista, para el financiero, entonces obviamente te va a cobrar tasas más altas. Te está yendo a un préstamo, no sé, vamos a poner el ejemplo de Winans, que se cansó de estafar gente, no a los que le pusieron la plata, sino a los que le sacaron la plata. Nosotros fuimos uno de los pocos que le pusimos un freno a la estafa que hacía Winans. Hoy lo puedo hablar porque en ese momento, cuando hicimos un acuerdo, que fuimos los únicos que logramos que nuestros clientes dejaran de sufrir el descuento masivo que le aplicaban y que perdían todo su sueldo, un crédito de 5.000 pesos que te iban a sacar o de 10.000 pesos que te iban a sacar cuota de 2.000, al mes siguiente le barraron la cuenta. Ese tipo de sistema, ese tipo de préstamo hoy ya no se ve tanto, está más frenado. Hoy son préstamos más tipo offline, no el online, el que está teniendo más seguro, que es el que te hace el descuento directamente del recibo. Hay un montón de tipos de préstamos. Argentina levantás una baldosa y sale una financiera o un tipo de financiamiento. Entonces, es un proceso que a nosotros nos ayuda en cuanto a que nos da trabajo, en la realidad. Hay que reconocer que vivimos de esto, pero lo que queremos es que cambie, que eso se transforme en un proceso evolutivo de crecimiento y que haya un préstamo, pero un préstamo sano. Eso es el objetivo final nuestro. Exacto, un poco es lo que nos pasa, ¿no? Tenemos un mercado que nuestro cliente es el cliente que justamente todo el mundo desecha. ¿Por qué? ¿Por qué este cliente? ¿Qué crees que lleva a este cliente a caer en este bucle y cuándo debería darse cuenta de que tiene que parar con el tema de los préstamos? Yo creo que la gente no puede parar. No sé si se da cuenta, no puede. La necesidad, obviamente que hoy el país hay mucha gente que está ajustada, que hay pérdida de trabajo y habrá que empezar a inventar otros trabajos. De hecho, nosotros estamos pensando con Defendeme cómo ayudar a toda la gente que nos escribe y que dice no tengo trabajo o soy jubilado con la mínima y quieren pagar. Los tipos quieren pagar sus deudas desempleados y con la mínima y tienen deuda y las quieren pagar. La gente, como decía mi papá, la gente quiere pagar. Yo creo que uno de, si pudiera decir algo, sería el no saques un préstamo para pagar otro. Bueno, ¿no? Esa es la primer señal en la cual es el primer límite de decirte, che, no saques un préstamo para pagar la tarjeta. Cuando no puedes pagar, primero reorganicemos, busquemos herramientas. Creo que hoy tenemos justamente eso, ¿no? Un montón de acceso tecnológico, de información, en el cual la verdad, si bien por ahí el común de la gente no termina de comprender, pero la verdad es que hay un montón de herramientas, ¿no? Para poder ir saliendo justamente de las deudas de a poco y pagando, porque también eso, venimos de una sociedad en la cual a todos nos enseñaron a que tenés que pagar. Antes se pagaba incluso, no comas, pero paga la deuda. Eso era un poco lo que nuestros viejos nos enseñaban. Ahora, llega un momento en el que no comas, se te hace difícil cuando se te estira 1 o 2 años. Está bien, pero tu viejo no tenían, hablando de hace muchos años, no tenían 10.000 deudas, tenían una. Exacto. No había tanto acceso al crédito como hay hoy y cada vez más. Nosotros hemos hablado con entidades con las cuales negociamos asiduamente deudas y están viendo que va a haber un crecimiento exponencial. Argentina, a pesar de que pasa, Argentina es uno de los países con menos deuda contra el PBI. Argentina tiene poco préstamo, poco endeudamiento. Por eso va a crecer y va a haber un volumen de préstamo porque los bancos, hoy su rentabilidad va a estar dada en eso. Se le acabó la rentabilidad en una LELIQ o una LEVAC que le daba un plazo fijo a la persona y contra la LELIQ o la LEVAC cobraba una comisión. Hoy el banco tiene que salir a prestar plata y va a competir contra la fintech y la mutual y la cooperativa, que durante todos estos años están mucho más entrenados para prestar. Y entonces va a haber una avalancha de créditos. Si Argentina si logra una economía estable, va a haber hipotecas, va a haber prendas, va a haber tasa cero de los planes. Mientras tanto eso se mantenga y uno logre ir acomodando sus deudas, porque lo que uno tiene que en el fondo hacer es cuando ya no da más, es bueno decir, listo, acá me caí, es mejor tirar un poco la toalla, persignarse y decir, bueno, me vuelvo a levantar, pero arranco desde la nada, arranco de cero y veo cómo voy a pagar primero esta, después aquella, después la otra, y el sistema lo va a tener que entender, porque esa persona está en la lona. Y una cosa que nosotros el hecho de haber estado todos estos años trabajando con tecnología hizo que, en mi caso, que me tenía que conseguir empapar de otras cosas, me fui a hacer una maestría de transformación digital con el apoyo de ellos,
que se quedaron acá trabajando y los tres en algún punto estudiamos cómo, hoy el perfil de las empresas es socioeconómico. Vos no haces una empresa si no tiene algo ecológico, no está mirando la perpetuidad del cliente. Hoy no se mira. Es que vos me vendiste esta revista, ¿cuánto le gané a esta revista? No, se está mirando si la leíste, si la volviste a comprar. Y en tecnología eso se llama, cuando vos conseguís que un cliente use tu plataforma, siga en el sistema, te genera una cosa llamada lifetime value, que es el tiempo que va esa persona a contratarte durante su vida o te va a comprar durante su vida. Y eso es lo que más vale para todas estas entidades, sobre todo para la banca. Un cliente que se le cae del sistema, un cliente que va y muere en categoría 5 y lo sacan y lo expolian y lo dejan ahí y no lo sacan de ahí, ese cliente es pérdida no en que se fue ahí abajo, ese cliente lo pierde la sociedad, lo pierde el banco, lo pierde todo el mundo. Nosotros estamos buscando que ese cliente no se caiga, reciclarlo, volverlo a meter al sistema con hábitos, educado, con otra cabeza, con otra energía. Exacto. Es una transformación. Defendeme está buscando transformar la cabeza de la gente y del sistema. Escúchame, y me viene bien esto que mencionás, porque justamente tenemos esto, ¿no? De esta empresa, que tenés la empresa que cuida, tenés la empresa que hostiga. Sí. ¿Qué pasa con ese tema del hostigamiento? ¿Existe Bueno, de verdad? a ver. ¿Te llevan los muebles de la casa? ¿Te llevan lo que está colgando de las paredes? ¿Qué pasa de verdad? ¿Y hasta dónde hasta dónde es legal que te llamen y te asusten? Más que nada porque hoy que tenemos cantidad de consultas diarias de jubilados con la mínima, o sea, realmente tuvimos, cuando fue hace un mes, una cliente que vivía en una condición precaria, casi en una carpa, y la señora quería pagar porque le iban a llevar sus pocas cosas que no eran más que un colchón. Entonces, ¿hasta dónde es legal esto y cómo juegan con la desesperación de la gente? A ver, legal, vos podés llamar por teléfono y acosar o mandar un mensaje, de ilegalidad no tiene nada. Vos estás en deuda, el del otro lado quiere cobrar. Lo que yo creo que, no sé si es legal, es que el ser humano es hijo del rigor. Entonces, desgraciadamente el sistema necesita recuperar ese capital y ese dinero que invirtió en un préstamo. Después las maneras han ido yendo hacia eso, pero si no cambia no van a tener efecto porque la gente ya tiene un escudo, ya aprendió que no me vas a cobrar así. Queda gente que se asusta y queda gente que se angustia, pero les está pasando, no tienen contactabilidad. Nosotros somos los que tienen contactabilidad con la gente porque nosotros trabajamos para que la gente salga de la deuda. No para que pagame. No, che, hagamos todo este proceso. Te va a llevar tiempo, tené paciencia, negociá esta deuda en tus condiciones. Podés hacerlo con nosotros, vas a estar respaldado y no vas a sufrir esto porque cuando aparezca este tipo de acoso nosotros vamos a tener herramientas para frenarlo. Solo obviamente que lo vas a seguir recibiendo. Yo no sé hasta qué punto es ilegal. Yo entiendo que en algunos casos, por ejemplo, cuando para mí se exceden cuando llaman al trabajo o llaman a familiares que no tienen nada que ver, lo hacen, no hay un control de eso, la realidad es que es muy difícil de controlar. Exacto, hay muchos casos de los docentes, ¿no? Claro. Que realmente que llaman a los colegios y tenemos muchos casos de esos, en el cual ya llega un momento en que el director llama la atención, che, te siguen llamando, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? ¿Y qué hace ahí el cliente? Sale, paga como puede, saca otro préstamo, no importa. Yo no puedo hoy darme el lujo de perder el trabajo. Bueno, pero en realidad yo creo que no. A ver, primero y principal que te llamen a un trabajo por una deuda, vos podés negarla. Si no, es mentira, se están equivocando, yo no soy, que lo prueben. O sea, lo que debería hacer el sistema, o sea, el sistema me refiero también a los colegios, a los docentes, a los directores, o al ministerio, al que sea, es no permitirlo. Pasa que el sistema está podrido. Hay que hacerlo renacer, está quebrado. El sistema está quebrado, hay que cambiar el sistema. Lo que yo planteamos nosotros es, hay que cambiar este sistema. Y el sistema al que se va es al de retención, al de acompañamiento, al de te entiendo, al de que quiero que sigas. De hecho, lo hablábamos el otro día con un CFO de una empresa, no voy a dar el nombre, de una empresa de Mar del Plata bastante conocida, es una tarjeta conocida, y ellos tienen ese perfil. Entonces, creo que el sistema va a cambiar. Obviamente que sigue habiendo gente que no sabe cómo o hay que insistirle para que pague. Y
A la larga, si esa persona quiere volver al sistema, va a necesitar algún recurso. Y podemos ser nosotros o puede ser otro, pero lo que viene ahora es la necesidad del cambio del sistema. De hecho, hay una empresa brasilera que es muy grande, se llama Nubank, su core bancario diferencial no mide cuánto cobras, si estás en categoría 5, 3, 4, se fija en su algoritmo, se fija en qué la usás la plata, te dan una billetera, es medio parecido a Wallah, te dan una tarjeta con una billetera y vos vas usando la plata que metés. Entonces ellos van midiendo en su algoritmo en qué la usás. Si la invertís para algo de trabajo, te van a abrir el juego, por ahí te van a probar con más plata, te empiezan a probar de a poquito y te van probando. Y si vos mantenés tu core, si vos sos bueno en el pago y tenés un atraso, como decías vos, menor, pero el tipo se mantiene queriendo pagar, esa persona sigue teniendo crédito en esa entidad. Ese es un poco el camino que creo que se va a ir dando. También un poco me resuena eso del cliente que no terminó de cancelar el plan de pago y ya quiere salir a eso, ¿no? A sacar un nuevo préstamo, a sacar una nueva tarjeta. Como muchas veces somos presos de esto, ¿no? Del consumismo y desde el dónde, hasta dónde puedo parar y hasta dónde no. ¿Crees que la persona que está ahí realmente en ese pozo, en ese bucle interminable de deudas, aprende en algún momento y logra salir y logra restablecerse financieramente y económicamente, ¿no? Ser justamente una persona diferente ante la economía? ¿Puede? Bueno, nosotros tenemos casos que pasó. Tenemos muchos clientes que se te iban a tirar abajo el tren, que nos llamaron para decir, che, le agradezco que aparecieron en la vida porque yo me iba a suicidar. Un cliente nuestro de Entre Ríos. Yo creo que se puede, que es difícil, o no, difícil no, que lleva un proceso de voluntad propia. Nosotros el sueño que tenemos en el equipo de Defendeme es ir más allá de lo que hacemos hoy y hacer ese upgrade donde a la gente la vamos a ayudar como hace Alcohólicos Anónimos. Queremos que la gente haga los pasos de Defendeme o los 12 pasos de Defendeme, no solo para salir de tus deudas, sino para lograr la libertad financiera. Hoy hay muchas herramientas que te permitirían generar ingresos pasivos o generar otros ingresos más allá del trabajo que vos tenés. Nosotros a muchos clientes que no llegan con lo que ganan, les recomendamos que hagan Uber, si tienen la posibilidad, que hagan Rappi, que busquen otra alternativa. Estamos tratando de fomentar nosotros mismos dentro de Defendeme una estructura que permita que la gente monetice con nosotros para ayudarlos a juntar dinero desde su lugar, siendo parte de un escudo, sentirte parte de algo. O sea, el sueño es más allá de lo que hacemos hoy. Siempre soñamos en grande de poder hacerlo, no solamente en Argentina, porque yo estuve en México, estuve en Estados Unidos, hice una inmersión para ver hasta dónde podemos ir a darle una mano. En México, que vos me preguntabas recién, que a la gente la acosan. En México hay un banco, el Banco Azteca. Ellos se consideran más que un banco, un buen cobrador. Ellos tienen un equipo de 14.000 personas que son un ejército de cobradores que van a tu casa y si no pagaste te sacan lo que compraste, porque el Banco Azteca es una especie de retail que vende a crédito. Mar de Plata, un Luro Autogar. Pero en vez de cobrarte con una llamada telefónica, te van a buscar a tu casa y te dicen, bueno, y el sistema evidentemente lo permite, ¿no? Porque acá eso no estaría permitido, pero van y le sacan el televisor, le sacan lo que compró. Después tienen otro sistema que, por ejemplo, la gente saca el crédito en la vecindad del Chavo, para ponerle un ejemplo, la gente saca el crédito y todos son deudores, porque el banco le dice, te doy crédito a vos, la financiera le da crédito a este, a todos los vecinos del 1, del 2, del 3, 4, del 8, entonces todos firman. La deuda no es más del 1, del 2, del 3, es del 8. De los 8 es la deuda. Todos pagan la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Si vos a fin de mes no cubriste, todos los demás cubren la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no pagaste, tus propios vecinos te van a llevar a que pagues la deuda. Hay cosas distintas, hay cosas locas, pero la deuda está en todos lados. Brasil tiene una mora aproximadamente de 30.000 millones de dólares, o sea, lo que hay en el Banco Central de Argentina. Argentina tiene 3.000 millones de dólares en mora, Chile 5.000, México debe tener entre 18 y 20.000 millones de dólares no registrados. Estados Unidos tiene mora, y estamos hablando de un país donde la gente se educa financieramente porque nacen viendo dónde invertir en la bolsa, se hacen su propia jubilación, y sin embargo hay mora y deuda en todos lados. Este problema es un problema mundial. Nosotros somos así de chiquititos,
tenemos intención de ayudar a todos los que podamos. Y cómo la educación financiera influye, ¿no? La falta de educación financiera es lo que marca mucho acá en Argentina la toma desmedida de créditos, cuando realmente no sé hasta dónde, eso es algo que nos preguntan mucho. ¿Cómo hago para no sobreendeudarme de nuevo? Bueno, ¿hasta qué porcentaje vos crees que una persona podría endeudarse? Si cobro hoy 1.000.000 de pesos. Y el problema es que es de acuerdo a tu capacidad de pago, porque si vos tenés en cuenta que para vivir necesitas más de 1.000.000 de pesos, esa persona se va a endeudar. O sea, no soy hipócrita, veamos la realidad. Si la persona tiene un salario y no tiene posibilidades de cubrir sus gastos fijos, tiene hijos, tiene que alquilar, no sé, tiene una madre enferma, vive con él, esa persona se va a endeudar igual. Ahora, cuando nosotros hablamos de educar financieramente, también educamos en el más allá. Todos podemos evolucionar, todos podemos lograr hacer algo paralelo a nuestro sueldo. Si no tengo sueldo, puedo emprender, hacer un cambio de energía, cambiar mi mentalidad. Lo que sí es cierto que es una decisión propia a la cual nosotros podemos incentivar y podemos ayudar al que toma la decisión, acompañarlo en el camino, brindarle las herramientas, pero la realidad es que a la larga hay mucha gente que está en el sistema que va a terminar endeudada. Exacto, me encanta eso lo que decís, lo del cambio de cabeza, porque es un poco lo que nosotros buscamos generar, ¿no? En el cliente de Fendemel. Vos podés hacer las cosas diferentes, podés salir, ya llegaste al pozo, listo, no cobras nada, te sacan por todos lados, debes 25 millones de pesos. Hoy, de hecho, tenemos clientes que deben 50 millones de pesos, 60 millones de pesos. Entonces, una vez que llegaste ahí, ¿podés salir? Sí, podés salir. ¿Es fácil? Seguramente no sea un camino sencillo, como vengo, firmo y arreglo en cómodas cuotas, pero sí es importante que es necesario hacer un cambio de cabeza para decir, quiero salir de esto y me voy a esforzar. ¿Y qué es más difícil? ¿Esforzarme para salir o esforzarme para quedarme en el mismo lugar donde cada vez voy peor, ¿no? Donde simplemente trabajo para pagar deudas. Por lo menos así un poco lo vivo yo. Y contame un poco cómo es trabajar con personas sobreendeudadas todo el tiempo y por qué te gusta, porque claramente se te ve ahí muy cómodo entre las deudas. Yo no sé si es que me gusta, es que es pasión, porque lo viví en carne propia de chiquito, porque vivo lo que sufre. A ver, soy una persona empática, sufro con mi cliente, lo cual no sé si está bien o mal, hago transmisión. Contá un poquito lo de tu historia, que por ahí el público se renueva. Sí, cuando yo era chico, mi papá es un emprendedor nato, y ha hecho 10 millones de cosas, tenía campo, tenía tambo, tenía una fábrica de queso, tenía dulce de leche, distribuidora, hacía todo a la vez. Saca un crédito, que en ese momento eran deflacionarios, años 83, 84, le viene una hiperinflación o no sé si la tablita, algo que hizo que el crédito que sacó para un tractor, que eran $10.000 de esa época, con $10.000 en la época te comprabas casi, no sé, voy a decir una pavada, pero te comprabas capaz que 50 hectáreas, no sé, una cosa increíble. El crédito al año se le va a 100.000, que era como a valor de hoy capaz que 1.000.000, y mi papá no lo puede pagar no porque no trabajaba, porque se le inunda el campo, porque le cae un tornado en el medio de la cosecha. Mi papá alquilaba, era uno de los primeros tambos automáticos de la zona, y se fundió y para pagar las deudas vendió el campo, pagó las deudas, y nosotros perdimos nuestra casa, caen a embargar, yo tenía 8 años y nos embargaron el televisor, me olvido más. Y yo hoy esto lo tengo recontra superado, ¿no? Pero a la hora de ponerme del otro lado, siento que eso pasó, que se superó, que mi papá salió adelante, que empezó de vuelta y aprendió o no aprendió, pero volvió a arrancar y hoy tiene 80 años, trabaja porque tiene una jubilación mínima, pero lo superó. Entonces yo creo que por eso cuando la gente me viene a ver o nos ve, me lo tomo como personal. Entonces creo en el que la gente puede lograr salir, que el sistema tiene que entender, creo que el sistema también lo hace, pero que hay que cambiar las formas. Por eso es que mi historia me marca y por eso la pasión que le meto a esto. Pero es como te decía, más allá de lo que hacemos con el sobreendeudamiento y el otro día trabajando con vos
El tema de la cantidad de gente que nos escribe que no tiene empleo, o los jubilados con la mínima que quieren pagar sus deudas y no llegan. Esta energía que nos lleva a crear, a querer mejorar, a querer ayudar a la gente, también estamos generando cambios para esto, para que la gente tenga herramientas para generar otros ingresos. Un jubilado puede generar ingresos pasivos desde un WhatsApp. Hay que enseñarle el cómo, vamos a hacer eso. Una persona que no tiene empleo puede ser parte de nuestro equipo desde algún lugar y hacer algo que le permita generarle empleo, o podemos llegar a armar algún tipo de escuela, que es lo que queremos hacer, donde le enseñemos algún oficio digital o alguna tarea digital que el tipo o la persona la pueda monetizar, y que también vamos hacia eso. Obviamente que los recursos son finitos y hoy por ahí no podemos hacer todo porque tenemos que comer. Pero Defendeme va a ser eso, va a ser un escudo no solo apuntando a ayudar a la gente en deuda, a mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso lo hago con pasión. Y se te ve, creo que un poco todos los que formamos parte de Defendeme tenemos eso, ¿no? Las ganas de ayudar, las ganas de hacer que este cliente no se sienta en un rol completamente vulnerado, sino que sos uno más. La verdad es que sí, me vas a venir a contar tu historia, el cómo llegaste acá, el qué es lo que te pasó. Rara vez es una deuda por un viaje, ¿no? Por lo general son situaciones de enfermedad, pérdida de trabajo, recortes salariales, horas extra. Son muy pocos los que son una tarjeta de crédito que se va. Hoy hablaba con una clienta que me escriben, porque algunos clientes tienen mi teléfono. Me escribe para reclamarme que el abogado que le llevaba el caso no le estaba contestando, porque a veces nos pasa, somos humanos, las herramientas tecnológicas que necesitamos están en proceso de desarrollo para que la gente pueda hacer un seguimiento propio del caso con un dashboard, con un usuario. Y esta clienta, en su reclamo, era esto, y empezamos a hablar y nos refirió todo, y en esa charla agarré y le dije, vamos a hablar, y hablamos. Entonces, esa persona, cuando fuimos a su historia, nos viene a ver, le hacemos un proceso de quiebra porque no cobraba nada. Al mes siguiente la echan de la policía por un sumario mal hecho, no tenía cómo pagar el abogado, nosotros con nuestros recursos infinitos hicimos el proceso en forma gratuita, pagamos el bono y el IUS para hacer un amparo, y el profesional del área, que se llama Fernando, que le llevó el caso, logró que ella volviera a recuperar su trabajo. Después hizo todo lo demás del proceso. Eso es Defendeme. Es dar todo lo que podemos. Damos ese último cuarto de milla en todo lo que podemos, siempre y cuando lo podamos y lo tengamos al alcance. Si no llegamos, no es porque no queremos, es porque nos supera la humanidad. Exacto. Ese es el tema. Y también la gratificación que tenemos al recuperar cada sueldo, al tener cada mensaje de se frenaron los descuentos. O sea, cada cliente que nos llega con se frenaron los descuentos del recibo es un cliente que vuelve a comer. Sí, o sea, ni más ni menos que eso. Pero bueno, creo que también es un camino de eso, ¿no? De cambio de mentalidad, y el hecho de decir, bueno, llegaste a esta situación, tenés que aceptarla y elegir el camino diferente para salir, ¿no? Un poco nos pasa de que muchos de los clientes que dicen, no, yo no tengo plata, quiero que me ayuden. ¿Qué pasa con ese cliente? A ver, otro caso. No tenés sueldo, estás sin trabajo. Estoy en situación 5, quiero salir del veraz porque estoy en situación 5 y no tengo trabajo. Ahí tenés, esa persona está decretando de alguna manera que quiere salir. Entonces, por ahí no tiene la herramienta para salir porque no sabe cómo, porque no tiene laburo. Bueno, veremos cómo hacemos nosotros de este lado para ver cómo podemos ayudarlo para que tenga trabajo. No sé, es lo poco del grano de arena que podemos meter. Pero bueno, va a llevar tiempo. Exacto. Y también, bueno, siempre nos gusta decirles a todos que, a ver, de las deudas, por lo general se sale pagando con esfuerzo, con educación, aprendiendo a hacer el esfuerzo justamente de otra manera, tratando de cortar los gastos innecesarios. A veces nos reímos porque nos llegan los resúmenes de tarjetas y ves, bueno, sí, a ver, si estás en este proceso, no salgas a comer todos los días, no andes en el Uber todos los días porque lo vemos, y un poco es eso, ¿no? El frenar este consumismo que nos lleva a... O me hizo acordar mucho a los primeros recibos de sueldo, ¿no? Tenemos algunos clientes muy jovencitos con unas deudas enormes porque el primer recibo de sueldo
no salgas a tener el plan del auto, a sacar préstamo acá, ya la tarjeta, mudarte solo, comprar todos los electrodomésticos, porque justamente así es donde comienza el sobreendeudamiento, Sí, ¿no? sí. Cuando consumís más allá del proporcional que te resta. Qué importante es, y por ahí contalo vos, que está bueno, qué importante es tener el control de gastos, ¿no? En una De hecho, economía, en tu sí. casa, en tu empresa. Sí, exacto. De hecho, uno tiene que empezar a hacer una estructura de control de gastos, de los fijos honestos, y en base a lo que me sobra voy a ir comprando lo que necesito extra. Un auto no es solamente que te lleva, es seguro, patente, que mantenerlo, capaz que es mejor tener una bicicleta. Sí, o sea, Exacto. y es más barato. Nos pasa, de hecho, muchos clientes que vienen con el problema de la deuda del auto y no quieren vender el auto. Claro. No, debo 25 millones, mi auto vale 10 Oh, y sí. yo quiero no quiero vender el auto. Y el garante queda pegado. Y pero claro, la y mi gente, cuñada a ver, es el garante. Por eso, la gente también tiene. A ver, esto es muy gracioso porque somos todos del mismo palo, venimos del mismo país. Hemos tenido una educación donde, como dijo el casero, flan, todos queremos flan, pero el flan hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer el flan. Entonces, para tener las cosas que lleguen en su debido momento. Entiendo que la sociedad es consumista, que estamos todo el tiempo bombardeados por la venta de algo, pero entonces cuando te vas a meter en un gasto que es por arriba de tus posibilidades, tenés que estar en consecuencia sabiendo que cuando no lo puedas cubrir, lo que compraste lo perdiste. Sobre todo en un plan de auto, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo que perder el auto puntualmente en ese caso? Mejor perderlo que quedarte con la deuda, porque si te lo sacan y después encima el abogado va a rematarle al garante la diferencia de plata que no cubrió con el remate. Exacto. Así que bueno, nos hacen señas acá porque la verdad es que es nuestro primer capítulo y estamos, muy, muy contentos. De mi parte, creo que está buenísimo el hecho de traer esto, ¿no? Una herramienta más directa y sobre todo para que vos que estás del otro lado y estás en esta situación sepas que se puede y ojalá encuentres en este podcast el camino para desendeudarte. Así que muchas gracias, Juan. Bueno, un placer. yo lo que voy a agregar es, esto es un proceso de inicio. La idea es traer a invitados que sean clientes, a por ahí gente que trabaja en las corporaciones financieras, a que esté del otro lado la otra mirada y poder hacer un ida y vuelta, que la gente vea lo que se piensa y también un poco aportar desde nuestro lado que esperamos que el país pueda avanzar, salga adelante y que la gente vaya recuperando capacidad de pago y que el día de mañana cuando vayas a sacar un préstamo nosotros seamos parte de ese acompañamiento que te ayude a ordenar tus finanzas y no solamente a salir de tus deudas. Sé parte de este escudo, participá de este video, de este podcast y de esta charla y por qué no, compartilo, difundilo y ayudarnos a que más gente sepa que está esta herramienta. Muchas gracias y los esperamos en el próximo capítulo.